Amado Señor, estamos una vez más en tu presencia, expectantes, Señor, de tu voz, no solo de tu instrucción, Señor, sino de tu transformación para cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Ven pronto a nuestro encuentro y ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a elevar nuestros ojos a ti, poder decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. Toma control, Señor, de mi boca, de mi vida, de mi corazón y también del entendimiento de mis hermanos completo, Señor. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, chicos, Bien. para hoy, lo que he tenido en esta semana es una frase de nuestro Señor Yeshua. Y es una frase, es una exclamación casi o una pregunta que él se hace, que yo diría que sale de sus propias entrañas como todo lo de nuestro Señor. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el libro de Lucas. Lucas era un médico, un doctor, y él se puso a investigar todo de manera inclusive cronológica, con detalles. Iba a las personas testigos de los eventos. Y es de los evangelistas que más nos habla, de todos los 4 evangelistas, el que más nos presenta a Yeshua orando es él. Y el que más anima a que la comunidad, a que el pueblo, a que nosotros pongamos en práctica la oración es este doctor Lucas, el apóstol, el evangelista Lucas. Y en este capítulo 18, que realmente ustedes ya saben, o por lo menos la mayoría sabe, que la palabra no fue escrita con capítulos y versículos, que eso se hizo para facilitarnos a nosotros encontrar los pasajes, pero ellas eran cartas. Y resulta con que en este capítulo 18 hay una parábola. Y aquí dice el nombre, la viuda y el juez injusto. ¿La habían escuchado? Sí, señorita, claro que sí, por supuesto. Amén. Bueno, habíamos escuchado sobre esta parábola y por lo general la enseñanza ha sido básicamente cómo esta viuda hace que, que el juez injusto le haga justicia. Pero vamos a mirar, ustedes me van a acompañar. Abrimos en Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera por una sola razón, porque voy a leerla en con la Strong. Entonces dice así, que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez sin nombre, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, esa es la segunda vez que el evangelista Lucas nos muestra que este
juez no temía a Dios. Primero en el versículo 2 y ahora en el versículo 4. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Busquemos allí la palabrita, hundamos ahí el Strong, busquemos en la Strong la palabrita agotar, agote. ¿Qué dice? Bueno, es upopiazo y es una palabra compuesta que significa golpear bajo el ojo, abofetear o inutilizar a un antagonista como un pugilista, o sea, como un boxeador. Eso es lo que significa ahí. O sea, no sea que viniendo de continuo esta mujer me deje el ojo colombiano. ¿No podríamos decir así? Y dijo Sí, el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Esta es una parábola de contraste. Esta parábola, para poderla comprender, tenemos que ir a Lucas capítulo 11, versículo 13. Acuérdense que los capítulos es para facilitarnos a nosotros todo. ¿Y qué es lo que está diciendo en Lucas 11, verso 13? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, el contexto es que si nosotros, los seres humanos, somos malos y sabemos dar buenas cosas, así que en esta parábola no se está exaltando al juez injusto, sino a la persistencia de una mujer capaz de ponerle el ojo colombiano a un juez injusto para que le haga la justicia. Es la fe de ella la que está mostrando el Señor. Por eso es una parábola de contraste. ¿Por qué de contraste? Porque Yeshua, porque nuestro Padre Celestial no es malo. De hecho, si nosotros vamos al libro de Crónicas, que no voy a ir, en Crónicas capítulo 19, versículos 6 y 7, es Josafat quien está hablando a los jueces y lo que le está diciendo a los jueces establecidos por Dios, o sea, un juez bíblico, es que el juez debe temer a Dios para poder hacer justicia. Así que este hombre era tenaz. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que yo creo que Dios me está animando a decirle a ustedes y a decirme a mí a través de esta parábola? No es ni siquiera el estudio del contraste, sino de la pregunta que el Señor se hace, que se encuentra en el versículo 8. Dice, os digo con presteza, voy a leerlo aquí, os digo que pronto les hará justicia, está hablando del Padre Celestial, pero, y ahí es donde viene la pregunta a nosotros, y me encantaría que todos habláramos, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es la pregunta. Cuando el Señor venga, va a encontrarnos a nosotros o va a encontrar a personas súper estresadas como estamos viendo hoy. Va a encontrar a personas súper preocupadas porque es que el Señor, en todas las formas, figuras, medios de comunicación y todo nos está diciendo permanentemente que estamos en el último tiempo. O sea que Él está próximo a venir. Y la pregunta que Él está haciendo es cuando Él está próximo a venir, ¿va a hallar
fe en la tierra o va a encontrar a sus hijos estresadísimos, personas preocupadísimas, que no creamos a sus promesas, que no le creamos a su nombre? ¿Por qué creo yo que Dios me animó a esta parábola? Porque en este tiempo que estamos viviendo de tanta información y de tanto engaño a través de la información de los medios masivos de comunicación, ¿qué es lo que está trayendo eso a nosotros? Porque queremos, como hijos de Dios, o como personas simplemente, o como padres, o como profesionales, o lo que quieras, queremos estar actualizados. Y resulta con que toda esta actualización es engañosa. Toda. Yo escuché hace poco a un rabino que cree en el Mesías diciendo que el 26 de julio iba a caer absolutamente la bolsa, completica, y vamos a quedar en cero y todo iba a quedar en ceros. Y es un rabino. Y dijo, paguen para que él enseña a sus discípulos, y que el que quisiera tener más detalles, pues que fuera a él y que pagara la capacitación. Correcto. Yo no estoy criticando eso, porque él les estaba capacitando. La cuestión es que en el libro de, no recuerdo muy bien si es Jeremías o Zacarías, el Señor dice que para estos tiempos, estos últimos tiempos, Él mismo iba a enviar un espíritu de engaño. ¿Pero para quiénes? Pues para los que no amen la verdad sencilla de Dios. Por ejemplo, el Señor siempre ha dicho que podemos pasar por el río, por las aguas, pero no nos va a ahogar. Y que vamos a pasar por la candela. Él no está diciendo que no vamos a pasar por la candela, pero no nos va a chamuscar. Eso lo ha dicho Él. ¿A quiénes? Él no ha dicho que nosotros no lo vamos a pasar, está diciendo van a pasarlo, pero ahí está su protección. Entonces, como nosotros somos y ustedes son personas inteligentes, actualizadas, de noticias, personas súper sociables, que para tener temas de conversación pues hay que estar actualizados. De una u otra manera, una mentira repetida varias veces se convierte en una verdad. Entonces, el miedo ha invadido nuestros corazones y poco a poco está sacando la verdad de Dios. Y por eso Él, imagínense, hace 2000 y piquito de años, Él dijo que cuando Él viniera, Él iba a encontrar a personas que confiáramos en sus promesas, que cuando Él viniera iba a encontrar a personas que confiáramos en su nombre, en su palabra, que pudiéramos seguir orando. ¿Por qué habla así? Porque en este contexto de hallaré fe en la tierra está hablando de la oración. ¿Y por qué? Si pareciera como que esta pregunta no tiene nada que ver con la petición de esta viuda, ¿o a ustedes les parece que sí tiene algo que ver la petición de esta viuda con la pregunta que el Señor hace? Yo no le encuentro, yo veo ahí como un cortocircuito, pero no lo hay. No hay ningún cortocircuito, porque la oración persistente solamente la tiene alguien que tenga fe. No es la misma oración, es la oración persistente, la búsqueda de la presencia de Dios. Miren que hay cosas que Dios a nosotros no nos va a responder. Un ejemplo lo podemos ver cuando Job estaba súper angustiado, estresado, porque hay que ver las pruebas que ese hombre estaba teniendo, una tras otra, tras otra, tras otra.
que gracias a Dios nosotros no la tenemos, porque Él perdió a sus hijos en un día y Él oraba por sus hijos. Él le pedía a Dios perdón por los errores y pecados de sus hijos y hacía sacrificios por sus hijos. Él fue un hombre sin tacha, podríamos decir. Él era uno de los hombres que se sentaban a las puertas de la ciudad, o sea, de los jueces temerosos de Dios. De los jueces que nunca codició a una mujer, está escrito en la Biblia, en el libro de Job. De los jueces fieles a su esposa, que hacía justicia a lo que era correcto, no tenía acepción de personas, todo eso lo dice. Y no solamente pierde a sus hijos, pierde sus bienes y se enferma, y era una enfermedad de llagas hediondas y desesperantes y dolorosísimas. Y cuando él está en medio de la angustia válida porque el mismo Pablo dice, angustiados, pero no desesperados. La desesperación nos lleva a buscar hechiceros, mentirosos, ¿sí me explico? Pero la angustia es parte de la vida que también podemos tener, no permanecer en la angustia, pero también pasa. Acuérdense, pasarán por las aguas, pasarán por el fuego, pasaremos, no nos vamos a quedar allí. Y Job pregunta y pregunta y Dios no le da respuesta. Dios no le dice, esto te lo estoy haciendo por esto y esto y esto. Eso lo hacemos nosotros en el estudio de las Escrituras, en nuestro atrevimiento. Decimos, bueno, es que pasó por esto y esto y esto. Pero Dios no le da respuesta a Job. Cuando Dios decide hablarle, entonces ahora es Dios quien le hace preguntas a Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar o a los ríos o a los lagos? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas? ¿Dónde estabas? Y empieza Dios a hacerle preguntas a Job. ¿Y qué es lo que Dios, o sea, nuestro Padre eterno, le quiere enseñar a Job y a nosotros cuando no nos responde todo? Es que Él está en perfecto gobierno. Y allí es donde está nuestra confianza, o debería estar nuestra confianza. Y cuando Él gobierna, Él dice que todo lo que Él da es bueno. Él es el autor de todo don perfecto y de toda buena dádiva. Entonces la pregunta de nosotros es, ¿cómo es que tú das todo bueno y lo que yo estoy viviendo yo no lo veo tan bueno? Porque lo que es bueno para nosotros no necesariamente es bueno realmente. Nos puede llevar a la misma perdición. Entonces tiene que ponernos a veces freno. Y a veces el freno es duro, que el mismo Señor en el Salmo 32 nos lo dice. No seas como el mulo ni como el caballo. Hay que ponerle freno. ¿Dónde? Eso no es casual. ¿Dónde es el freno? Es que no es casual que sea en la boca. Así que cuando Dios nos está enseñando esta parábola diciendo, es que yo no soy mi Padre Celestial, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso se tardará en responderles? Y no es mentira que para nosotros que somos finitos, una hora de dolor es como un siglo. Y un día, una semana, un año de placidez se nos va demasiado rápido. Y como somos finitos, nosotros recordamos los momentos duros.
Y el ejercicio es recordar los momentos buenos. El ejercicio es decirle a Dios que Él está en perfecto gobierno para bien de nuestras vidas. Entonces, si Dios no hay que andar repitiéndole lo mismo, porque si no hay que estar repitiéndole lo mismo, ¿cuál es la respuesta bíblica que Él nos pueda dar a nosotros, a ti y a mí? Antes de ir a la respuesta bíblica, este juez del que habla, este juez de una ciudad sin nombre y un juez sin nombre, un anónimo, está el Señor describiéndonos a un personaje que aparece en el Salmo 53. El Salmo 53, ¿sí? Versículo 1. Dice así, dice el necio en su corazón, así como decía este juez, no hay Dios. Y ese es, mire que lo dice en su corazón. Así que cuando nosotros empezamos a perder el temor de Dios, estamos actuando como qué? Como necios. ¿Y por qué estamos actuando como necios? Porque creemos que Dios no está presente. Por eso dice, no hay Dios, es lo mismo que Él no ve. Él no está al tanto de mi situación. Pero es que la solución. Y después de esto, si ustedes quieren conversar, conversemos. Pero la solución que Dios nos da, la encontramos, a ver, acompáñenme todos. Y vamos a leerlo todos. Déjame lo busco primero yo. Salmo 37, versículo 4. Algo que nos cuesta. Con razón el Señor nos habla de un sacrificio de alabanza. Porque alabar a Dios a veces, cuando uno está en la súper estresada, súper preocupación, lo que más cuesta es alabar al Señor y darle gracias. Y aquí está diciéndolo aquí. ¿Lo quieren leer? ¿Lo quieren leer? Abran micrófono y lo leen, no importa. Yo lo tengo. A ver. 37:4 dice en la versión textual, deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es mucho pedir. ¿Realmente nos está pidiendo mucho Dios? Solamente está diciendo deleítate. Ahora, cuando tú te deleitas con alguien, ¿tú no te quieres encontrar con esa persona? La añoras. Mire, y esto va para hombres y mujeres. Nomás pongamos la lógica humana de las personas finitas como somos. Nos encanta estar con alguien que sea, como dice una doctora, la doctora Rojas, dice, personas vitaminas, y quieres estar con ellos. Pues Dios, esa es la respuesta, esa es la solución a nuestra vida. Deleítate. Él no está diciendo, ven y va. Sí, sí lo ha dicho, lo dice en Santiago, él dice que cuando está alguno sufriendo, haga oración, que cuando alguno esté contento, cante alabanzas, que si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, así lo dice.
Pero en el común denominador del Señor, Él nos está llamando a deleitarnos, no a que estemos llorando. Él le dice a los ricos ególatras que tu risa se convierta en llanto, pero es por el egocentrismo. Pero el llamado de Dios para ti y para mí es que nos gocemos, nos deleitemos en Él. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Y eso lo estoy diciendo yo aquí, pero eso está en Isaías, eso está en el común denominador de la Escritura, desde Génesis, cuando Él creó el Shabbat. ¿Se acuerdan? Que Él creó ese día. Con eso demostró que el Shabbat ni siquiera era solo para los israelitas, sino que el Shabbat es para el ser humano completo. Lo hizo al principio, para que nos deleitáramos. Y eso también es una reflexión para nosotros hoy, que no se convierta el Shabbat en el día de mayor estudio, sino en el día de mayor delicia. Que nos arreglemos, que nos preparemos, porque es una delicia. ¿Estamos entendiendo esto? Así que, aunque Dios muchas veces no nos responda como no le respondió a Job, Él espera que sus hijos que le aman comprendan o comprendamos que Él no es injusto, que Él no es malo, que Él no está aislado de nosotros, que Él conoce los deseos y las peticiones de nuestro corazón, pero que nos deleitemos en Él. Es curioso que las personas que más proclaman tener al Señor, no estoy hablando, estoy hablando en forma general, pero no aplica para todos, pero en forma general, son las personas que tienen la cara más triste. Han confundido que la santidad es cara larga en lugar de disfrutar la presencia de Dios. Las risas, el deleite es para nosotros en su presencia. Ese es el llamado de Dios para ti y para mí. Nada más. Esa es la solución a nuestros problemas. ¿Qué hacemos? Perdemos el tiempo en la preocupación, perdemos el tiempo en el estrés, perdemos el tiempo en las cobijas. Y cuando salimos como animales a enfrentarnos a los leones. Nos va a ir mal, hermanos. Por favor, ayúdenme, hablen. Porque esto es para compartirlo. Amén, y Mirti, sí, así es, hay que deleitarnos en el Señor desde la primera hora de la mañana para poder entregar el día completo a Él. Hay que dejar tanto afán, tanta preocupación, si bien hay muchas cosas que nos pasan en el día a día que dañan incluso intentan y a veces dañan nuestra paz, pues nosotros sabemos a quién acudir para que no perdamos ese gozo. Y tú mismo lo dijiste ahorita, de que se vale estar angustiado, pero no desesperado. O sea, se vale preocuparse, pero no quedarse en ese estado. Se vale estar triste, pero no quedarse en ese estado, o sea, es como si le diéramos rienda suelta a esa emoción y que eso dominara todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, y que todo se enfocara en esas circunstancias malas o dañinas incluso. Si nosotros nos ponemos a pensar más en lo bueno, incluso, o sea, y es difícil, porque ¿quién no ha pasado por una situación difícil
y que uno piense, no voy a pensar en lo bueno, voy a pensar en lo bueno, y uno está o está estresado o está con rabia o está mm, preocupado no sé, por cosas que le estén pasando, pero tenemos una salida, o sea, tenemos una puerta a dónde entrar y a dónde acudir, y es el Señor. Si nosotros nos gozamos en la tribulación o nos la pasamos bien en el sentido de que no va a dañar mi corazón, no va a dañar mi cabeza al punto de alejarme del Señor. Si yo miro al Señor y contemplo todo lo que ha hecho por mí y no me enfoco en la circunstancia, el Señor ahí me está mostrando la puerta. Y eso pasa en todas las circunstancias, cuando estoy disgustado peleando con mi esposa, cuando tengo problemas financieros, cuando tengo problemas de salud, cuando tengo eh, eh, angustias personales o con algún hijo o con un familiar, con un padre, con una madre. Hay que acudir a él porque a él, o sea, él es el que tiene, él es el que tiene, él es el que puede darnos ese favor y esa gracia y incluso resolver muchas cosas que nosotros nos envidiamos. O sea, a veces nos hacemos un video tan largo que a veces ni siquiera se cumple. Sí, así es. Yo les puedo decir algo. Les puedo decir algo. Así. Eh, a veces le digo a personas así, a cualquiera le he dicho, venga, oremos. Eh, les invito a la oración, venga, oremos. La respuesta que me han dado algunos es, es que a mí me da pena orar, es que yo no sé orar. Y esa ha sido una respuesta, podría decir generalizada. Te estoy diciendo de algunos, pero como generalizada. Y viene un problema serio a esa persona. Y cuando le llegó el problema serio, ahí ya dejó de importarle si sabía o no sabía orar. Esos problemas serios son una misericordia de Dios para llamarnos la atención. ¿Qué les quiero decir con eso? Que no seamos como el mulo, que no esperemos a que nos pongan el cabestro para poder venir a orarle al Señor. Otra cosa que he observado en mi vida es las personas que mientras tengan el problema son fieles, fieles en la oración y fieles en el estudio. Y cuando Dios les bendice, fuera fidelidad. Y se van. Y por eso es que el Señor hace la pregunta, y yo logro imaginarme, yo no sé si fue así, pero yo logro imaginarme al Señor con el corazón partido diciendo, cuando el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, venga, hallaré esta fidelidad en la tierra, la fidelidad de la viuda. Él no está exaltando al juez, Él está exaltando a la viuda. Hallaré la fidelidad de esta viuda. Y recordemos que en la época del Mesías, una viuda, cuando una mujer era viuda, hay que ver lo que pasaba, a menos que tuviera dos hijos mayores, varones, ella no la pasaba tan negro. Pero si ella era y tenía niños pequeños, hay que ver lo duro que era para ella. Y la exaltación de Dios es esa perseverancia en la fidelidad a Dios. Y Él nos dice inclusive cómo hacerlo, que es a través del deleite en su presencia. Eso es toda la enseñanza para hoy, para que la meditemos. Y el que quiera aprovechar empieza a deleitarse en el Señor, a deleitarse.
Ya no es venir y decirle, ay Señor, perdóname por... No, empieza a deleitarte. Hermanos, pensemos que es un deleite y empecemos a hacerlo. Empecemos a darle gracias a Dios. Empecemos a deleitarnos. Es que a quien tenemos es al Dios de la historia. El que fijó sus ojos en nosotros. No fuimos nosotros a Él hacia nosotros. El que sabe que tiene que ponernos freno es Él, porque andamos como caballos desbocados. El caballo es el instrumento para la guerra, o sea, siempre peleando. Y el mulo es el del trabajo y terco. Trabajo y terco en el trabajo. En la palabra de Dios no hay nada casual. Así que bajemos los guantes de la pelea y quitémonos el yugo de la esclavitud de Egipto. ¿Quieres decir algo, Tati? Sí, yo meditaba un poco lo que la viuda estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo justicia de su adversario. Ella no estaba diciendo hágame bien, o no sé. Ella estaba pidiendo justicia y me vino este pasaje del Salmo 119 que nos explica qué es la justicia. Y en el Salmo 119, versículo 172. Bueno, no lo tengo aquí, pero dice que tus mandamientos son justicia. Sí, así es. Porque Y todo, es como, sí, dilo. o sea, lo que ella estaba reclamando era hacer las cosas a la manera del Señor. Y fíjate que el pasaje que tú hablabas de encomienda al Señor tu camino y que, bueno, todo este, deleítate en el Señor, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo recuerdo cuando estudiamos también que, que el Señor iba a poner sus deseos en mi corazón. Y el Señor siempre ha dicho que lo que va a escribir en nuestro corazón son sus mandamientos. Entonces, fíjate que lo que estaba pidiendo esta viuda era profético. Incluso la misma Yeshua hecho hombre era un anhelo, era un anhelo de justicia. Y cada vez que nosotros suplicamos justicia, estamos reclamando los mandamientos, la presencia del mismo Señor en nuestra vida. Entonces creo que por más necio que fuese, o como dice ahí, sin Dios, lo que estaba reclamando era algo y que él mismo se prometía que iba a respaldar. Necesitamos pedir justicia, necesitamos Excelente, reclamar sus mandamientos y cumplir. excelente, Tati. Algo que está... Epi, qué pena. Eh, tocó el sábado, invocó. Esa invocar, o sea, ella invocaba la ley. Está diciendo, hágame justicia al mandamiento. Es que yo no estoy pidiendo que me regatee nada, sino hágame justicia. O sea, no estaba pidiendo ni que un favor. O sea, que a mí se está pidiendo, hágame justicia que lo desee. Y mira que, y pues claro, se encontró con un juez injusto que no tenía a Dios, no tenía a nadie, no quería hacerlo, pero eso es lo que ella estaba planteando. Entonces ella amaba la justicia, insistió en la justicia y obtuvo la justicia por su perseverancia y por mantenerse firme. Amén, amén. Excelente. Sí, lo que tuvimos que invocar era acogerse a la ley, estar pegado a la ley. Imagínate, buenísimo. Amén, así es, amén. Así es. Dieguito. Que yo me quedé pensando en la pregunta que hiciste de hallarás fe en la tierra, y si yo me lo pregunto, o sea, si me hago la pregunta hacia mí, si el Señor va cuando venga o si viniera, si hallaría fe en mí, encontrará. ¿Cómo me encontrará si realmente estoy confiando en sus promesas?
si realmente estoy confiando en su nombre, como decía Tati, si realmente mi corazón va a ver al Señor Yeshua ahí formado, caminado, sí, o sea, si va a ver mi esfuerzo, sí, o va a ver mi situación por la que esté pasando y cómo la esté confrontando. Sí. enfrentando. Estoy, eh, sí, o sea, pregunta, no sé cómo me entraría, de pronto si yo estaría de pronto en un Shabbat, hasta de pronto estaría feliz, pero si estoy entre semana y una preocupación de algo y preciso ahí yo estoy vuelto miércoles y ahí es donde llega, se supone que uno tiene que ser constante en su qué, eh, En su fe, ajá, en su fidelidad. sí, Ujú. sí, o sea, y si es esa fe, que es esa fidelidad a él, a su palabra, yo estoy preocupado por pendejadas que son temporales, o sea, es Se está respondiendo. buena esa pregunta que nos la hagamos, que pues corrijamos porque ¿Sí? Bueno, miren esto. Vamos a ver, gracias Víctor por eso, porque me hizo recordar un pasaje que está aquí en Lucas 12. Lucas 12, 16 al 20. Dice que el Señor le refirió una parábola, vuelve. Créanme que no tengo la intención de meterme con las parábolas los martes, pero estas dos han sido, y ahorita me tocó la tercera, ¿no? Dice. Y le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí diciendo, Corazón. ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Observen en qué tiempo están los verbos. Futuro. ¿Qué haré? Esto haré. Dos puntos. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y diviértete. ¿Y se han dado cuenta que todos los verbos están en futuro? Y todo le quedó a este hombre en proyectos. Todos fueron meros proyectos. ¿Se concretaron? No alcanzó. El Señor dice, deleítate. Ese hombre tenía todo, como lo dice Eclesiastés, para ser feliz. Porque Dios le había dicho, fíjense que cuando en Eclesiastés nosotros leemos que cuando Dios se agrada del hombre, hace que disfrute de la obra del producto de su trabajo. No está diciendo que lo va a hacer rico. Lo que está diciendo es que él va a disfrutar de la obra de sus manos. No está diciendo que lo va a hacer rico. Pero este hombre trabajó y alcanzó para un pollo asado y se comió el pollo asado con papitas, sabroso con su familia. No está diciendo en Eclesiastés lo otro, sino que aprende a deleitarse. Hermanos, si nosotros no tenemos un corazón agradecido, siempre vamos a estar en proyectos, siempre procurando y actuando como necios. ¿Qué significa eso? Que entre más procuramos y más hacemos, menos lo disfrutamos. Me ocupo.
Hay que ocuparse y no preocuparse. Hay que ocuparse y no preocuparse. Y todo, nada concreto. Todo le quedó ahí, nada. Pero miren lo que dice Dios, insensato. En otra versión dice necio. Ese que dice en su corazón, Dios está por allá ocupado. Estúpido. Estúpido, esta noche tu alma te será demandada y lo que has prevenido, ¿para quién será? Y la vida misma nos ha enseñado, mire, yo esto lo he escuchado desde chiquitica, y es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa frase yo la he escuchado y tiene que ver con todo. Mientras tienes un pedacito de carne en la nevera, no le paras bola. No la tienes y verás. ¿Cuáles son las frases de un hijo cuando ha perdido a su padre? ¿Cuáles son las frases de un esposo o una esposa cuando ha perdido a su cónyuge? Todo es así. Y mientras está, no hay disfrute. Esas son las enseñanzas de Dios prácticas. El doctor Lucas, como buen médico, va a la práctica. Como buen clínico, va a lo práctico. Y él anima a que nosotros permanezcamos en la oración de la misma manera que Yeshua lo hizo. En deleite. Fíjense que cuando el Señor iba a hacer algo que decía, te alabo, Padre. Y cuando veía caer al enemigo como un rayo, él decía, te alabo, Padre. Y cuando revelaba a alguien, decía, te alabo, Padre, porque lo has dado a los pequeños y no a los sabios y a los entendidos. O sea, a los que se creen sabios y entendidos. Entonces, aprendamos, hermanos, que sea, por lo menos yo no voy a decir que no lo han hecho, sino que sea como un propósito de vida desde ya a disfrutarnos lo que somos, quiénes somos en el Mesías, lo que tenemos, a quiénes tenemos. Aprendamos a eso. Porque lo demás, también la palabra nos los enseña. Lo demás dice la palabra, que el ojo no se cansa de ver, la muerte, el sepulcro de pedir, ni el avaro de tener. No se cansa. Dice la sanguijuela, dame, así. Entonces, aprendamos desde ya el deleite en el Señor, a disfrutar en el Señor. No se trata de que ahora voy a pensar, como decía Dieguito, voy a pensar bien, no. Si yo estoy diciendo voy a pensar bien, no voy a pensar bien. No voy a pensar bien. Pero si yo cambio el chip y empiezo a ver las bendiciones de Dios, su presencia, que me habla, la bendición de tener una palabra escrita para mí hoy y que además sé leer, que tengo visión. ¿Tenemos ojos para ver? Al menos estamos viendo. ¿Tenemos oído para oír? Al menos estamos oyendo. ¿Boca para hablar? Los que hemos perdido la voz, no en disfonía, sino en afonía, nos damos cuenta el desespero que es no tenerla. Entonces, tenemos mucho que agradecer. Demasiado que agradecer. Tienes un jabón en tu casa, jabón azul para bañarte, jabón con el que lavas la ropa. Ese también limpia. Y limpia mejor que el jabón de tocador. El jabón de tocador te perfuma y te deja hediondo. Jabón de coco te limpia. Entonces, si tienes jabón, hay mucho que agradecerle a Dios. Si empezamos a salir de este corazón ególatra, nosotros somos felices y el deleite llega a nuestra vida. Y llega de manera fluida, así como lo dice el Señor, como el agua, así llega.
De tu interior correrán esos ríos, sin apariencia, es una realidad. Es una realidad. ¿Quiénes son los que saben quién es uno? Pues los que están con nosotros. No hay demás. Esos son los que saben si somos sinceros o no somos sinceros. No son los de afuera, con los de afuera nosotros podemos aparentar todo, con los de aquí. Así que hermanitos, sonrían, Disfruten. disfrutemos y no nos vayamos a la cama sin de verdad gozarnos en la presencia de Dios. ¿Saben qué? Porque mañana es un nuevo día, cargado de nuevas misericordias. No hay nada que suceda en tu vida que no venga filtrado por el amor de Dios. Si somos cobardes, Dios lo permite para darnos valor. Si somos bravitos, Dios lo permite para humillarnos. Cada cual sabe cómo es. Si somos flojos, Dios lo permite para que trabajemos. Si somos, ¿cómo es que le dicen? Workahólico, Dios lo permite para que descanses. Si eres indiferente, Dios lo permite para que te des cuenta quién tienes al lado. Si necesitas estar siempre con una persona pegada, mire que es todo lo opuesto. Dios permite que estés solo para que te des cuenta que la soledad es importante también y que vale la pena venir al Señor. Todo. Amén, amén. Todo viene filtrado por Dios y es para nuestro propio bien. Pasemos el desierto cantando, porque igual tenemos que estar en el desierto. Pasémoslo, crucémoslo, cantando, sonriendo sin apariencias, porque por mucho que me preocupe, si Dios puso un pare y si Dios cerró una puerta, no hay quien me la abra. Y cuando Dios cierra la puerta, Él promete que no hay justo desamparado y que su descendencia no mendigará pan. ¿Qué tengo que hacer en eso? Me deleito en mi tiempo, alabo al Señor, doy gracias por la provisión y hará como qué, como Él lo ha mostrado a través de toda la Escritura. ¿Qué es lo que Él ha mostrado a través de toda la Escritura? 1, que no llega tarde. 2, que el aceite se acaba cuando se acaban las vasijas. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras yo tenga un contenedor para poder dar, jamás se va a acabar el aceite en mi vida. Amén. Eso lo ha prometido Él. No miente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto así bien coloquial? Que no hay nadie que sea tan rico que no pueda recibir algo y que no hay nadie que sea tan pobre que no tenga nada para dar. Todo eso nos da felicidad. Todo eso nos da gozo. Todo eso nos da alegría. Hermanos, levantémonos y digamos, hoy todo cambia. ¿Por qué? Porque el Señor va conmigo. Pero si yo me pongo como un perrito, ¡ay, ay, ay! El demonio lo sabe. El demonio tiene su gente. Él tiene a sus instrumentos y vienen y nos ataca con más fuerza. Pero si nos levantamos y nos clamamos la sangre del Cordero y somos valientes, sabiendo que es Dios quien nos da el trabajo, todo cambia, Amén. porque Él va con nosotros. Amén, así es, Y amén. si la situación está demasiado tesa en mi trabajo y yo sé que soy buena trabajadora, no tengan miedo de buscar otro trabajo, no tengan. Y adelante. No tengan miedo de buscar otro trabajo. Pongámonos en oración juntos. Nomás, en serio. A mí la demora es que me digan vamos a orar y lloro. Y oramos y Dios es poderoso. Amén. Dios es grande. Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto para no volver a la esclavitud de Egipto.
Así que ánimo, hermanos. Porque Dios no nos sacó para que viéramos la cruz y ahí nos quedáramos, ahí paralizados, sino para que pudiéramos ser la luz de este mundo y la sal de este mundo, que se vea que Dios va delante de nosotros. Y no es arrogancia, es en humildad, en la confianza de un Dios poderoso. Y a respirar hondo cuando vamos a pedir trabajo. No hay llegar asustado. Si tú llegas asustado, tampoco te lo dan. Prepárese. Respire hondo. Ponga sus brazos así. Llénese del poder de Dios. Que usted sabe lo que tiene y sabe quién es. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Gracias, mi. Amén. Amén.